Vamos a comenzar la clase. Como les dije, la dinámica va a ser distinta. Esta vez yo no les voy a mostrar el cronómetro para que ustedes puedan responder, pero de todas maneras ustedes pueden ir contestando la pregunta que voy a ir mostrando en el chat. Yo inmediatamente voy a mostrar la pregunta y voy a empezar a hablar sobre el contenido, ya que es bastante lo que vamos a ver hoy día. Porcentajes, y como les dije, porcentaje es elemental para la paz. Son muchas las preguntas que entran de porcentajes y no solamente en la primera parte que es el eje de números, sino que también es posible que pregunten porcentaje en álgebra, es posible que pregunten porcentaje con geometría, como también es posible que entre porcentaje de seguro, va a entrar porcentaje también en la parte de datos y azar. Así que vamos con esto. Ya recuerden ir dejando sus consultas en el chat. Bien, voy a después, cada cierto momento yo voy a tratar de ir respondiendo, pero quiero hoy día tratar de avanzar rápido. Bien, de todas maneras, siempre, siempre, siempre hay alguien en el chat, buena onda, que va a ir respondiendo muchas veces de manera muy asertiva. Bien, así que vamos a comenzar esta nueva sesión de Preumate. Y vamos a comenzar con esta preguntita que se ve bastante sencilla. Ya es una pregunta que apareció en la PAES regular de la admisión 2023. Ojo, esta pregunta apareció en la primera PAES. Bien, la de que se rindió en el año 2022, fue la pregunta 8. Y nos preguntan, ¿cuál es el 40% del 15% de 300? Bien, entramos de lleno a lo que es porcentaje, por lo tanto, revisemos qué significa un porcentaje. Bien, entonces, ¿qué es un porcentaje? Y como se menciona en este cuadro, un porcentaje es una forma de expresar una cantidad como una fracción de 100. Claro, por eso se llama tanto por ciento. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de un 20% de algo, nosotros ese 20% lo que estamos diciendo es que es una fracción de algo que está dividido en 100 partes, y como es un 20% vamos a tomar 20 de esas 100 partes. Por lo tanto, siempre un porcentaje lo podemos trabajar como una fracción. Y como dice acá, ejemplo, el 25% de 25 significa que de cada 100 cosas, que sea, perdón, 25% significa que son 25 cosas de cada 100. O sea, la fracción 25 100 av. Bien, esto por una parte. Bien, ya entendemos el significado de un porcentaje. Recuerden que un porcentaje siempre ustedes lo pueden relacionar con una fracción con denominador 100. Bien, el 15% de algo es 15 cienavos. El 85% de algo es 85 cienavos, etc. Bien, ¿qué más necesitamos conocer para poder responder esta pregunta? Me imagino que ya muchos y muchas de ustedes saben cómo responder esta pregunta, pero es necesario repasar algunas cosas, como por ejemplo, podemos trabajar los porcentajes en forma también de decimales, ya que como vimos, cada porcentaje lo podemos transformar en una fracción, entonces cada fracción también lo podemos transformar en un decimal. Y nos podemos dar cuenta en este ejemplo. Por ejemplo, dice que el 20% es lo mismo que decir 20 dividido 100. Porque recuerden que porcentaje, tanto por ciento, significa algo dividido en 100. Y como en este caso tenemos 20 dividido 100, que es lo mismo que decir 2 dividido 10, eso lo podemos transformar a un decimal como 0,2. Y de hecho nosotros nos podemos dar cuenta inmediatamente acá de que cada vez que tenemos un porcentaje, como acá 20%, significa entonces de que vamos a agregar un 0 a algo y le vamos a agregar el 20 después. Este 0 da lo mismo, por lo tanto es lo mismo que decir 0,2. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de 15%, es lo mismo que decir 0,15. Si yo quiero hablar de un 81%, esto es lo mismo que hablar de 0,81 de algo. Porque claro, 81 es 80, ese 81% es 81 entre 100. Por eso que nos queda 0,81. Lo mismo que el 15% es lo mismo que decir 15 entre 100. Ahora, si es que nosotros vemos un decimal y queremos transformarlo en un porcentaje, basta con multiplicar el número decimal por 100. Bien, por ejemplo, si queremos calcular 0,1 de algo, por ejemplo 0,1 de x, es lo mismo que decir 0,1 por 100 me va a dar 10,0, o sea, 10. Por lo tanto, es lo mismo que hablar del 10% de x. Bien, o sea que los porcentajes los podemos transformar tanto a una fracción como también lo podemos trabajar de manera decimal. Y obviamente todo eso va a depender de la situación, del contexto en el que estemos. Bien, porque puede ser de que las alternativas aparezcan decimales, por lo tanto ahí no convendría trabajar el porcentaje en forma decimal, como puede ser de que aparezca también en forma de fracción. Vamos a revisar preguntas de todo tipo en donde vamos a tener que interpretar los porcentajes como una fracción, como también vamos a tener que interpretar porcentajes como números decimales. Bien, entonces ya con esta información podemos responder esta pregunta. Queremos saber cuánto es el 40% del 15% de 300.
Recuerden que en matemática cuando hablamos de o del, hablamos de una multiplicación. Por lo tanto, si tenemos 40% de 15% de 300, entonces lo que queremos calcular es cuánto es 40 entre 100. El d lo transformamos a un por. Del 15% que lo transformamos en una fracción. De 15 sobre 100. D, aquí tenemos el otro d que vendría siendo este por de acá, de 300. Bien, entonces cada vez que nosotros veamos un tanto por ciento de algo, lo podemos interpretar de esta manera. Notemos bien, 40% lo expresé como 40 sobre 100. El d lo interpreté como un por. El 15% lo interpreté como 15 sobre 100. Este d lo interpreté como un por. Y luego el valor al que nosotros queremos calcular los porcentajes. Ahora podemos multiplicar para el lado, multiplicar 40 por 15 por 300 y luego multiplicar 100 por 100 y luego dividir. Pero recuerden que nosotros podemos simplificar de manera cruzada las fracciones. En este caso, por ejemplo, yo voy a simplificar por 10, eliminando este 0 con el 0 que acompaña al 300. Como simplifiqué por 10, ahora me quedó 30 y me quedó 10. Puedo volver a simplificar por 10 eliminando estos ceritos. Y ahora fíjense que ya no tengo que multiplicar por 300 arriba, ni abajo tener que multiplicar por 100 porque ya simplificamos. Y lo mismo podemos hacer con este otro 100 que está en el denominador. Yo puedo simplificar 40 con 100, simplificando por 10. Me va a quedar 4 por 15 ahora por 3 y abajo me va a quedar 10 por 1. Pero podemos seguir simplificando. Bien, pero hoy voy a hacer el cálculo inmediatamente. Voy a multiplicar 4 por 15 multiplicado por 3. Y todo esto dividido en 10, ya que fue lo que me quedó luego de hacer toda esta simplificación. Notemos que primero simplificamos, en verdad simplificamos por 100 acá. El 100 en el 100 cabe una vez, mientras que el 100 en el 300 cabe 3 veces. Por eso es que se me fueron estos ceros de acá. Y acá el 40 partido en 100 lo simplifiqué por 10. Por eso es que me quedó 4 sobre 10. Ahora multiplicamos el 4 por el 15 por el 3 y luego dividimos por 10. Y esto nos va a dar entonces el valor que estamos buscando en este caso. 4 por 15 es 60 y 60 por 3 es 180. Pero 180 está dividido en 10. Podemos simplificar por 10 y finalmente nos queda como resultado 18. O sea que la respuesta correcta a esta pregunta era la alternativa A. Una pregunta de representar, aunque en verdad yo considero que esta pregunta es de resolver problemas, más que representar. Ya puede ser que acá haya olvidado cambiar, pero yo creo que es resolver problemas. Bien, porque en verdad no ocupamos ninguna representación, solamente hicimos el cálculo que se pedía. Bien, esto es una forma de trabajarlo. Pero también podríamos haberlo trabajado en forma decimal. Recuerden que 40% de algo es lo mismo que decir 0,4 de algo. Por lo tanto, ahí voy a borrar este 4 porque me quedó como un 9. 0,4 es lo mismo que hablar de 40%. El del lo transformamos a un por. Este 15% lo transformamos en forma decimal. 0,15. Este del lo transformamos en un por. Y mantenemos el 300. Si ustedes hacen este cálculo, van a llegar también exactamente a la misma respuesta. Ya que podemos representar los porcentajes tanto como una fracción, como lo tenemos acá, como también en su forma decimal. Bien. Dudas, consultas, comentarios voy a leer rápidamente para que podamos seguir avanzando, ya que vamos con un buen ritmo. Bien, y he notado que están como muy activos en el chat y que se han ido respondiendo también entre ustedes. A ver, profe, ¿cómo es más fácil o más corto con decimal o fracción? Preguntan en el chat. Depende de la situación. A mí, particularmente, me es más sencillo trabajar con fracciones. ¿Por qué? Porque notamos acá que pudimos hacer las simplificaciones, por lo tanto terminamos trabajando con valores que no son tan grandes. ¿Bien? Pero puede ser que a alguien le convenga trabajar más con decimales. Bien, y si no tiene problemas con hacer cálculos con decimales, se puede también encontrar de manera directa. Bien, o también pueden ir calculando uno por uno. Por ejemplo, en vez de calcular inmediatamente el 40% de 15% de 300, como lo hice acá, escribiendo todo como una multiplicación, que hay gente que prefiere, por ejemplo, primero calcular el 15% de 300. Ya, calculamos el 15% de 300 y eso me va a dar 45.
Y finalmente calculamos el 40% de 45, llegando nuevamente a 18. Bien, pero todo eso conviene, esa depende del consumidor, a gusto del consumidor. Bien, pero a mí particularmente me gusta trabajar más con fracciones. ¿Por qué en el primer 100 no simplifica por X? O sea, por 100, perdón. Nada que ver. A ver, voy a leer de nuevo la pregunta que está en el chat. ¿Por qué en el primer 100 no simplifica por 100? Porque el 100 que está acá, ya este 100 de acá abajo lo simplifica ya con el 300. Y sí, yo podría haber simplificado por 100, pero preferí en este caso no hacerlo y no pasa absolutamente nada. Claro, lo que dice acá el estudiante en el chat es que yo podría, por ejemplo, haber simplificado también el 4 con el 10 y luego el 15 con el 5 también. Notemos lo que pasa. Voy a simplificar el 4 con el 10. El 4 con el 10 lo puedo simplificar por 2, o sea que me va a quedar un 2 acá arriba. Ya acá abajo me va a quedar un 5 porque el 2 en el 10 cabe 5 veces. Y ahora yo puedo simplificar este 5 con el 15, ya que el 5 en el 5 cabe una vez, mientras que el 5 en el 15 cabe 3 veces. Entonces noten, ahora me queda multiplicar 2 por 3, y abajo tengo solamente 1, por lo tanto si calculo cuánto es 2 por 3, llego inmediatamente a la respuesta. 2 por 3, 6, y 6 por 3, 18. Llegamos al mismo resultado. O sea que podríamos haber simplificado y en verdad llegamos a la misma respuesta. Como no podríamos haber simplificado acá, como dice en este caso, ya habríamos llegado igual al resultado. Bien. Profe, si me pillan los ejercicios donde aparece el 19% de algo o el 7% de algo. Ya, ¿cuál es la pregunta específica, Benjita? Porque dice, profe, a mí me pillan los ejercicios donde aparece el 19%. Ya, es lo mismo. Por ejemplo, si nos piden calcular el 19% del 7% de X, bueno, yo 19% lo puedo expresar como decimal, me quedaría 0,19, el D lo interpretamos como un por. El 7%, ojo acá cuando traspasen el 7% a su forma decimal, ya que es muy fácil confundirse y llegan y ponen 0,7. Pero si ustedes escriben 0,7, eso no representa el 7%, representa al 70%. En este caso, para representar el 7% en forma decimal, sería 0,07. Y este D lo multiplicamos por X. Esto sería una forma de trabajarlo, o si no, otra forma sería trabajándolo como fracción. 19% es lo mismo que decir 19 sobre 100. El del es un por. El 7% es lo mismo que decir 7 sobre 100. Y luego multiplicamos por X. Bien, esta forma, trabajar los porcentajes como fracción, siempre les va a resultar. Bien. Recomienda, a ver, cómo se hace ejercicios que pasen a decimal. Ya vamos a ver otro tipo de ejercicios donde trabajamos porcentaje. Estamos recién empezando. ¿Recomienda algún método o truco que ayude a resolver mejor los ejercicios? Por ejemplo, regla de 3. Sí, y vamos a ver cómo también podemos ocupar la regla de 3 acá. Pero como todavía no entramos a proporcionalidad, porque proporcionalidad está en el eje de álgebra, por lo tanto faltan todavía algunas clases para llegar ahí. De todas maneras vamos a hacer alguna pincelada, vamos a hacer un pequeño spoiler de lo que es la regla de 3, que seguro que muchos y muchas ya lo manejan. Vamos con otra preguntita. Otras situaciones que nosotros podemos trabajar porcentaje. Bien, esta es una pregunta que apareció en la PAES de la admisión 2025. Bien, esta se rindió en diciembre del año 2024. Y esta pregunta, notemos que ya tiene bastante información. Aparece una tabla, dicen los departamentos de administración y de talleres de una empresa se necesitaba contratar a 150 personas. Entre ambos departamentos se presentaron 500 postulantes y según el detalle de la tabla adjunta. Entonces acá aparece la información y luego tenemos que sí o sí acá analizar alternativa por alternativa. No podemos llegar y buscar la alternativa correcta de una, sino que necesariamente vamos a tener que estar pasando una por una. A menos que pillemos al tiro la correcta y ya la marquemos con seguridad y ya no tendríamos que pasar por el resto. ¿Qué necesitamos repasar en esta parte de acá? ¿Cómo calcular el porcentaje de una cantidad? Que fue lo que vimos en el ejemplo anterior. Fíjense que acá aparecen las dos formas que yo les mostré en la pregunta anterior. Queremos calcular el 30% de 80 según este ejemplo de la tablita. Pero calcular el 30% de 80 es lo mismo que decir 30 sobre 100 y el D lo transformamos a un por. Por lo tanto, si calculamos 30% de 80 es lo mismo que decir 30 cienavos por 80. Como también es lo mismo que decir 0,3 por 80. Y ahí llegamos a 24. Pero también podemos ocupar la regla de 3 como se comentó en el chat, como dijo Cam
en el chat. Porque si recordamos regla de 3, de todas maneras vamos a volver a repasar regla de 3 más adelante en proporcionalidad. Acá tenemos que trabajar de manera muy ordenada. Nos podemos hacer como una especie de tabla en el que por una parte vamos a poner el porcentaje y por otra parte vamos a poner la cantidad. Bien, entonces uno dice lo siguiente: yo quiero calcular el 30% de 80. Por lo tanto tenemos que identificar a qué corresponde nuestro 100%. Y en este caso el 100% corresponde a 80, que es la cantidad que nosotros queremos calcular el porcentaje. ¿Y qué porcentaje queremos calcular? Queremos calcular el 30%. Si se fijan, siempre yo ordeno los porcentajes en una columna y en el resto yo voy a poner las cantidades que tengo o que quiero obtener. En este caso yo quiero conocer el 30%, por lo tanto acá va a ir nuestra incógnita. Sabemos que el 100% corresponde a 80, por lo tanto 30, ¿a qué? Es el 30% a qué valor corresponde, y aquí aplicamos la famosa regla de 3. Hoy me quedó horrible este símbolo que quería hacer. Aplicamos la regla de 3 y en este caso decimos que X va a ser igual al producto cruzado entre 30 y 80 y todo esto dividido en 100. Pero notemos que esto mismo que está acá es exactamente lo mismo que está acá. Porque si yo multiplico 30 cienavos por 80, recuerden que este 80 es lo mismo que decir 80 partido en 1. Por lo tanto, aquí tendría que multiplicar el 30 con el 80 y todo esto dividirlo en 100 por 1, o sea 100. Y notemos que es exactamente lo mismo que tenemos acá. Yo recomiendo trabajar los porcentajes como una fracción y así no se enredan con la regla de 3. Pero si ya tienen completamente dominada la regla de 3, ocúpenla. Ocúpenla, pero tienen que tener la precaución de ser ordenados y ordenadas. En una columna pongo los porcentajes y en otra columna pongo las cantidades que quiero determinar. Bien, o las cantidades que tengo también. Por ejemplo, la regla de 3 es muy útil cuando queremos buscar el 100% de algo. Y nos dan a qué valor corresponde al tanto por ciento de ese algo. Vamos a ver también preguntas en las que se ocupa ese análisis. Eso por una parte, ¿bien? Ahora, por otra parte, ¿qué más necesitamos conocer para poder trabajar esta pregunta? ¿Cómo determinar el porcentaje que representa una parte del total? Por ejemplo, ¿qué porcentaje es 20 de 80? Bien, ahí quizás los que son más rápidos y rápidas se van a dar cuenta de que 20 de 80 corresponde a un cuarto del total y un cuarto corresponde a un 25% de algo. Bien, pero si no tenemos esa práctica, si no tenemos esa rapidez, ¿cómo podemos determinar entonces el porcentaje que corresponde a una cantidad de otra? Acá dice, para saber qué porcentaje representa una cantidad respecto del total, se divide la parte por el total y se multiplica por 100. Bien, porque claro, recuerden que los porcentajes es una fracción de un total. Por lo tanto, si a mí me dicen, por ejemplo, quiero calcular qué porcentaje es 30 de 150, bueno, yo calculo la fracción que corresponde a 30 sobre 150. Y yo como quiero un porcentaje, entonces esta fracción la termino multiplicando por 100. Por ejemplo, el mismo ejemplo anterior, quiero saber qué porcentaje, me voy a poner así. Ay, escribí pésimo. Vamos otra vez. Quiero decir, ¿qué porcentaje es 20 de 80? Podemos ocupar este mismo logaritmo y decir, bueno, yo sé que 20 es una parte de 80, por lo tanto yo lo puedo expresar como una fracción. 20 ochentaavos. Esta fracción es lo que corresponde 20 del total. Pero como yo quiero en su forma de porcentaje, entonces todo esto lo multiplico por 100. Veamos qué nos da. Yo puedo simplificar acá el 8, el 80 con el 100, me quedaría 8 abajo y 10 acá arriba. Puedo simplificar por 4, ya que el 4 en el 8 son 2 veces y el 4 en el 20 son 5 veces. Y puedo simplificar el 2 con el 10 que está acá. El 2 en el 2 es una vez, mientras que el 2 en el 10 son 5 veces. Entonces al final me quedó multiplicar 5 por 5. Y 5 por 5, 25. O sea que 20 es el 25% de 80. Eso con este algoritmo de acá. Pero, si que alguien domina la regla de 3, puede hacer esta famosa tablita y ocupar la regla de 3 sin ningún problema. Y para este caso vamos a decir lo siguiente. Yo sé que el 100% de este caso, en este ejemplo de acá, bien, del cuánto es 20 de 80,
Yo sé que 100 corresponde a 80. El 100% es 80. Y yo quiero saber ahora qué porcentaje, por lo tanto voy a poner mi incógnita debajo del por ciento, corresponde a 20 del total. Entonces acá podemos aplicar regla de 3. Y aplicando regla de 3 nos quedaría que x es igual al producto cruzado 100 por 20 y todo esto dividido 80. Y si se dan cuenta es exactamente el mismo cálculo que hice acá. 100 por 20, acá bueno tengo 20 por 100 y todo esto dividido 80 y acá tengo el 80 como denominador. O sea que podemos ocupar esta tablita también como regla de 3. Bien, pero yo recomiendo para poder comprender bien los porcentajes es que siempre pensemos que los porcentajes corresponden a una fracción del total. Bien, entonces dicho todo esto ya podemos revisar esta pregunta. Vamos a primero a marcar información relevante. Dice que en los departamentos de administración y de talleres de una empresa se necesitaba contratar a 150 personas. Entre ambos departamentos se presentaron 500 postulantes. Entonces acá aparece el detalle de cómo se distribuyeron los postulantes versus a quienes fueron contratados. Dice que en el departamento de administración los hombres que postularon eran 200, mientras que las personas que fueron contratadas fueron 20. Mientras que las mujeres postularon 50 al área de administración y solamente 5 quedaron. Por otra parte, en el departamento de talleres postularon 50 hombres, de los cuales quedaron solamente 25, mientras que de las mujeres postularon 200 y quedaron 100. Entonces aquí ya podemos hacer algunos análisis previos. Por ejemplo, acá 25 es la mitad, es un medio de 50. Y 100 también es un medio de 200. O sea que ya podemos hacer un análisis, como por ejemplo decir que el 50% de los hombres que postularon a los talleres corresponde que se quedaron contratados. Porque claro, la mitad quedó contratado. Y sabemos que la mitad de algo corresponde al 50%. Y lo mismo podemos decir de las mujeres en los talleres. De como 100 fueron contratadas de las 200 que postularon, entonces podemos decir que un 50% fue contratada. Bien, eso como un análisis previo. Y ahora también podemos hacer este mismo análisis de acá. Entonces lo que vamos a hacer es completar esta tablita que está acá, pero con el porcentaje que quedó contratado. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner acá entonces porcentaje de contrato. Vamos a poner acá contract. Nos vamos a acordar que a esto no hacemos referencia. Veamos. Queremos ver qué porcentaje de las personas que fueron contratadas, perdón, de las personas que postularon fueron contratadas entre los hombres. Bien, entonces recuerden que un porcentaje corresponde a una fracción del total. Por lo tanto, yo quiero saber qué porcentaje corresponde 20 de 200. Por lo tanto, yo tengo esta fracción armada y esta fracción la voy a multiplicar por 100. Hacemos la simplificación cruzada. Simplifico este con este de acá, este con este de acá. Y el 2 lo puedo simplificar con este 20. Me queda el 2 en el 2, 1. El 2 en el 20 son 10. Entonces al final me queda 10 por 1, 10. O sea que el 10% de los hombres fueron contratados. Y notemos que en las mujeres ocurre algo similar. Ya que si se fijan, 20 y 200, efectivamente 20 corresponde a una décima parte de 200. Por eso que es el 10%. Por otra parte, 5 también corresponde a una décima parte de 50. Fíjense, voy a simplificar la fracción 5 sobre 50. Puedo simplificar por 5. El 5 en el 5 es una vez, mientras que, no, de hecho no lo voy a poner así, voy a poner la simplificación. Teníamos 5 sobre 50. Entonces voy a simplificar por 5, tanto arriba como abajo. El 5 en el 5 es una vez, mientras que el 5 en el 50 es 10 veces. O sea que efectivamente 5 es una décima parte de 50. Y una décima parte de algo siempre tiene que ver con el 10%. Por lo tanto, tenemos acá que las mujeres que fueron contratadas en la administración corresponden a un 10% de las personas que postularon. Por otra parte, los hombres que quedaron en los talleres corresponde a la mitad de los que postularon, o sea, corresponde a un 50%. Y en efecto, si yo veo qué fracción del total es 25, de este caso de 50, que son los hombres que postularon, nos damos cuenta que esto, si lo simplificamos, es un medio. Y un medio siempre tiene que ver con el 50% de algo. Lo mismo que ocurre acá, 100 es exactamente la mitad de 200.
Por lo tanto, esto también es el 50% de este total. Bien, veamos si con esta información podemos responder la pregunta y si no vamos a tener que hacer otro análisis. La alternativa A dice que del total de los hombres que postularon, exactamente un 9% fue contratado. Ojo, nos dice que del total de hombres postularon 200 hombres en la administración, postularon 50 hombres en los talleres, por lo tanto, en este caso el 100% corresponde a 250, porque son 250 en total los hombres que postularon. Bien, por lo tanto, este va a ser mi total. Lo voy a poner en el denominador. Y quiero saber qué porcentaje quedó contratado. Bueno, fueron 250 los hombres que postularon, pero de estos 250, 45 quedaron contratados. Por lo tanto, tenemos que ver ahora si efectivamente 45 corresponde a que sea 45 de 250 corresponde al 9%. Para esto tendríamos que estar simplificando. Por ejemplo, yo podría simplificar por 5 acá. Si simplifico por 5 me va a quedar un 9 acá arriba. Y me va a quedar un 50 acá abajo, porque 5 por 50 me da 250. O sea que me quedan 9 de 50. Y ojo, fíjense lo que voy a hacer acá. Esta fracción, 9 de 50, lo voy a amplificar por 2. ¿Por qué lo voy a amplificar por 2? Porque si yo esta fracción la multiplico tanto arriba y abajo por 2, abajo me va a quedar 100. Y arriba me va a quedar 18. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 18, 100 a 2, sabemos que esto corresponde a un tanto por ciento. ¿A qué tanto por ciento corresponde? A un 18%. ¿Qué nos dice el enunciado? Dice que corresponde a un 9% de los que fueron contratados. Y no, acabamos de determinar que corresponde al 18%. Por lo tanto, la alternativa A no es. ¿Cómo también nos podríamos haber dado cuenta de esto? Y nos podríamos haber dado cuenta de una manera mucho más rápida, solamente analizando esta fracción. El 45-250, lo voy a anotar por acá. 45-250 AOS. Fíjense que 45 es más que 25. ¿Y por qué yo digo esto? ¿Por qué yo comparo el 45 con el 25? Porque el 25 de 250 corresponde al 10%. Y aquí nos dice de que corresponde al 9% estos 45 de acá, que son mucho más que 25. O sea que 45% no cabe duda de que es más del 10%. Por lo tanto, definitivamente la alternativa A no puede ser. La alternativa B nos dice de que en administración se contrató al 20% del total de quienes postularon a ese departamento. Veamos, en administración, ¿cuánta gente postuló? Postularon 200 hombres y 50 mujeres. Por lo tanto, nuevamente tenemos, voy a borrar un poquito acá abajo, ya porque este análisis ya lo hicimos para poder completar la tablita que tenemos acá arriba. Tendríamos entonces 250 va a ser nuestro total, porque son las personas que postularon a administración. Por lo tanto, este va a ser mi todo, va a estar en el denominador. Y queremos ver qué porcentaje de los que postularon a administración quedaron en el departamento. ¿Cuántos quedaron? Quedaron 20 hombres y quedaron 5 mujeres, por lo tanto en total quedaron 25 personas. Y aquí podemos darnos cuenta de que 25 de 250 es lo mismo que decir un décimo, por lo tanto esto corresponde a un 10% y no a un 20% como dice acá. Ojo, no confundirse, porque si se fijan, si yo sumo este 10% que eran los hombres que quedaron contratados en la administración y el 10% que corresponde al porcentaje de mujeres que quedaron contratadas en la administración, esta suma me da 20%. Pero acá sería un error garrafal llegar y sumar estos valores. Siempre, siempre, siempre tenemos que identificar cuál es nuestro 100%. Y en este caso tenemos claro de que el 100% corresponde a la suma entre hombres y mujeres que postularon, y la cantidad que nosotros queremos determinar el porcentaje es la suma de las personas que fueron contratadas. Es decir, que este era el procedimiento correcto, por lo tanto descartadísima la alternativa B. La alternativa C dice que exactamente un 5% de las mujeres que fueron contratadas corresponden al departamento de administración. Ojo, recuerden siempre identificar cuál es nuestro 100%. ¿Cómo nosotros identificamos cuál es el 100%? Lo voy a destacar acá, fíjense. Exactamente un 5% de quién? De las mujeres que fueron contratadas. Esto es lo que nos va a indicar nuestro 100% en este caso.
¿Cuántas mujeres fueron contratadas? Voy a marcar acá con otro color. 5 mujeres fueron contratadas en la administración y 100 mujeres quedaron contratadas en los talleres. Por lo tanto, ¿cuántas mujeres fueron contratadas? 105. Este va a ser nuestro 100%, por lo tanto, este va a ser nuestro denominador. Y yo quiero ver qué porcentaje corresponde a las que quedaron específicamente en el departamento de administración. En administración quedaron 5 mujeres. Por lo tanto, queremos ver qué porcentaje es 5 de 105. Y acá podemos descartar esta alternativa. ¿Por qué? Porque nos dice que es un 5%. ¿Y cuándo 5 va a ser el 5% de algo? Cuando sea 5 de 100. Si el total hubiesen sido 100 mujeres las que quedaron contratadas y 5 son las que quedaron en administración, en este caso 5 corresponde al 5% del total. Pero acá tenemos que 5 está sobre 105. Por lo tanto, este porcentaje va a ser menor de un 5%. De todas maneras, calculemos este porcentaje. Bien, o veamos cuánto es 5% del total. Bien, para esto vamos a decir cuánto es 5% de 105, que es el total de mujeres que fueron contratadas. Podemos transformar este porcentaje a una fracción. Sería 5 sobre 100 multiplicado por 105. Podemos acá multiplicar 5 por 105 y eso me va a dar 525. Y 525 dividido 100 nos va a dar 5,25. Y esto es más de las personas que quedaron contratadas, mujeres en administración. Por lo tanto, la C no puede ser. Por descarte, debería ser la D la respuesta correcta. Pero de todas maneras la vamos a analizar. Y dice la D. En talleres se contrató al 50% de los hombres y el 50% de las mujeres postulantes al departamento. Y esto fue lo primero que hicimos. Efectivamente, la mitad de los hombres que postularon a los talleres quedaron, o sea, el 50%, y la mitad de las mujeres que postularon a los talleres también quedó, por lo tanto también es el 50%. O sea que si nosotros hubiésemos empezado a leer las alternativas de abajo hacia arriba, habríamos llegado inmediatamente a que la respuesta correcta de esta pregunta es la opción D, una pregunta de representar. Pero de todas maneras era necesario pasar por el resto de las alternativas para que aprovecháramos también de reforzar esta idea de porcentajes. Bien. Bien, voy a leer algunas cositas en el chat, voy a ver si alcanzo a responder algo. Ya, no, mejor vamos a seguir avanzando porque hay un montón de mensajes, ya me voy a demorar bastante y creo que estamos en un buen ritmo. Y lo bacán es que hay gente que ha estado preguntando en el chat y también hay gente que ha estado respondiendo a estas personas que preguntan. Así que agradezco un montón a quienes están colaborando en esto, a quienes están respondiendo, ya que de esta manera hacemos todo este aprendizaje de manera colaborativa. Nos apañamos entre todos y todas. Así que bacán por eso. Bien, bien, vamos a pasar a la siguiente preguntita, pero antes decirles que estamos súper bajos en los likes. Hay muy poquitos tap, así que empiecen a tocar la pantalla como locos y locas, ya para que esta transmisión pueda seguir subiendo. Tenemos un muy buen número de espectadores. Bacán, sé que podemos seguir llegando a más porque esto es de mucha utilidad. No solamente para la PAES, sino que les va a servir en el colegio, quienes todavía están en niveles más abajo, quienes todavía no van a dar la PAES, les va a servir esto un montón. Y también los porcentajes parte de nuestra vida, nosotros vemos porcentajes en todos lados. Por lo tanto es muy necesario manejar esto. ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo está ahí? Bienvenida, qué bueno tenerte por acá nuevamente. Vamos con otra preguntita para que sigamos reforzando este contenido. Esta pregunta apareció en la misma PAES de la pregunta anterior. Admisión 2025, pregunta número 11. A ver, ahí dice, profe, llegué tarde, soy muy calladita. Ya, bueno, llegaste tarde, no hay ningún problema, pero recuerden que esta transmisión queda grabada, así que si se perdieron de algo, esto ya va a estar subido, lo voy a subir a mi canal de YouTube. Ya he subido clases anteriores para que vayan a echarle un ojo. Ya por si quieren repasar números enteros y quieren repasar números racionales, ya tengo videos subidos a mi canal de YouTube, que son las transmisiones que hemos hecho acá. Bien, hoy día voy a tratar de subir la segunda parte de racionales y dentro de esta semana subir esta parte de porcentaje para que puedan volver a verlos. Bien. Dice, si 30 corresponde al 20% de una cantidad, ¿cuál es entonces esta cantidad?
Fíjense que en la primera pregunta que respondimos calculamos el tanto por ciento de algo. En la segunda pregunta que respondimos, que fue la anterior, determinamos qué porcentaje es un valor de otro. Y ahora vamos a determinar qué valor corresponde al 100%, qué valor corresponde al todo. Bien, entonces para esto tenemos el siguiente tip. Para determinar el total a partir de un porcentaje conocido, ¿cómo lo hacemos? Si se conoce el porcentaje de una cantidad y el valor que representa, se puede obtener el total de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo quiero saber, si yo sé que 40 es el 25% de una cantidad, ¿cuál es entonces esta cantidad? Bueno, para eso entonces yo puedo dividir este valor que corresponde a este tanto por ciento en su versión decimal. Fíjense que acá el 25% lo expresé como 0,25 y de esta manera obtuve inmediatamente el 100%. En este caso 160 corresponde al 100% del total. Bien, dicho de otra forma, yo sé que 40, como sé que 40 es el 25%, acá podemos ayudarnos de la regla de 3. Ay, no, 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 no. Volvemos atrás. Como 40 corresponde al 20% del total, la pregunta ahora es, ¿cuánto es el 100% entonces? Recuerden que si van a aplicar regla de 3 tienen que ser ordenados y ordenadas. Ponemos en una columna los porcentajes, ponemos en otra columna los valores que conocemos y la cantidad que queremos determinar. Bien, como en este caso queremos conocer el 100%, entonces acá tenemos que poner nuestra incógnita a la altura del 100%. Y como sabemos que 40 es el 20%, lo ponemos esto de manera alineada. Por lo tanto, ahora, si aplicamos la regla de 3, nos quedaría que x es igual al producto cruzado entre 40 y 100, y todo esto dividido en 20. Y si se fijan, termina siendo lo mismo que está acá. Porque si yo, por ejemplo, veo a cuánto corresponde 100 dividido 20, es lo mismo que estar dividiendo por 0,25. Voy a simplificar. El 0, lo voy a simplificar con este de acá. El 2 lo voy a simplificar con el 4, me va a quedar un 2 acá. Y finalmente me quedaría multiplicar el 2 por... Ay, aquí, ¿por qué me dio...? Sí, está bien. A ver, acá estoy calculando 40%. Perdona, puse 20 y era 25. 25%, por eso que no me estaba dando. Voy a escribir de nuevo. Yo sé que 40 es el 25%. Ahora sí. 40 es el 25%. 40 es el 25%. Entonces, ¿qué valor corresponde al 100%? Ahora sí, pues. Ya entonces abajo no tenía 20, sino que tenía 25. Vamos a hacer de nuevo esta simplificación. Me va a quedar el 40 acá arriba porque multiplico cruzado, 40 por 100 y abajo me queda 25. Y voy a hacer inmediatamente esta simplificación acá. 100 con el 25. El 25 en el 25 es una vez, mientras que el 25 en el 100 son 4 veces. Por lo tanto me queda nada más que multiplicar 40 por 4 y llegamos al 160. Bien, o sea que podemos llegar a este 100% utilizando la regla de 3, como también podemos utilizar este algoritmo que les mostré acá, donde vamos a dividir la cantidad que corresponde al porcentaje en el porcentaje, pero en su forma decimal. Fíjense en lo siguiente. Yo quiero calcular en este caso, en esta pregunta, quiero determinar el 100% cuando 30 corresponde al 20%. Podemos ocupar la regla de 3 ordenando estos datos. Yo sé que 30 corresponde al 20%. Por lo tanto, ¿qué valor corresponde al 100%? Armamos nuestra regla de 3. Nos quedaría que x en este caso sería igual a 30 por 100 el producto cruzado y todo esto dividido en 20. Hacemos la simplificación respectiva. Voy a simplificar el 20 con el 100, ya que el 20 en el 20 cabe una vez, mientras que el 20 en el 100 son 5 veces. Y ahora me quedaría nada más que multiplicar 30 por 5 y esto me da 150. Bien, esto es una alternativa, un camino para responderlo. Otro camino para responder esta pregunta, vamos a marcar inmediatamente nuestra respuesta. Sabemos que es C, pero ahora podemos ocupar este mismo algoritmo que está acá. Entonces yo digo, bueno, yo sé que 30 es el 20% de este algo, entonces yo 30 lo voy a dividir en este valor, este porcentaje, pero en su forma decimal. O sea, lo voy a dividir en 0,2. Y fíjense que 30
por 0,2 es lo mismo que decir 300 dividido 2, amplifico por 10. Y 300 dividido 2 es 150. Llegamos exactamente a la misma respuesta anterior. Bien, ahora, ¿cómo yo podría determinarlo si es que yo no me acuerdo cómo determinar el 100%? Yo solamente me acuerdo cómo calcular el tanto por ciento de algo. Bueno, aprovechen que tienen alternativas. Bien, aprovechen esta de que tienen posibles resultados. Por lo tanto, pueden ustedes ir analizando cada una de las alternativas. Supongamos que no supimos cómo calcular este 100%, no sabemos cómo llegar a la respuesta, entonces empecemos a probar alternativa por alternativa. Y algunas son muy, pero muy descartables. Veamos, ¿será que 6 es en mi 100%? ¿Será que si yo calculo el 20% de 6 me da 30? No tiene ningún sentido. Si se dan cuenta, si yo quiero calcular el tanto por ciento de algo, ese algo, ese 100% siempre tiene que ser más grande que la parte que yo quiero calcular. Bien, a menos de que el porcentaje corresponda a un número mayor del 100%, que vamos a ver caso, porque es posible determinar valores sobre el 100%, un 120%, un 150%, etc. En este caso, como hablamos de 20%, este 30 tiene que ser mucho más chico que el total. Por lo tanto, C, que sea el 6, no puede ser descartadísima. Ahora, 30 será el 20% de 50. Nos damos cuenta que 30 es más de la mitad de 50. Por lo tanto, 30 es más del 50% de 50. Por lo tanto, no tiene por dónde ser esta opción. La eliminamos. Y así finalmente llegaríamos a la opción C. Porque diríamos, bueno, ¿será que 30 corresponde al 20% de 150? Calculemos el 20% de 150. 20% de 150 es lo mismo que decir 20 sobre 100 por 150. Simplificamos, simplifico este 2, este 0 con este 0 acá, que en verdad no es simplificar por 0, estamos simplificando por 10. Simplifico por 10 arriba y abajo. Luego simplifico por 10 el 10 con el 150 que tengo acá. El 10 en el 10 es una vez, mientras que el 10 en el 150 son 15 veces. Entonces ahora me queda nada más que multiplicar 2 por 15 y 2 por 15 es 30. Efectivamente, 30 es el 20% de 150, por lo tanto llegaríamos a que la C es la respuesta correcta. Sean vivarachos y vivarachas en esta prueba. Aprovechen las alternativas. Si es que no tienen idea cómo avanzar, vean siempre las alternativas y por ahí podemos encontrar una pista. ¿Bien? Ahora, ¿de qué otra forma también podemos responder esta pregunta? Para los que son más rápidos y más rápidas en matemática, se habrán dado cuenta de que cuando hablamos el 20% de algo corresponde a un quinto del total. Porque claro, 20 cabe 5 veces en el 100. Por lo tanto, cada 20% corresponde a un quinto del total. Por lo tanto, podemos armar una especie de ecuación. Yo sé que un quinto del total, que no sé cuánto es, hago un quinto de x, es 30. Bueno, entonces tengo que multiplicar 30 por 5. Y si multiplicamos 30 por 5, aquí llegamos a 150. Otra forma de llegar a la misma respuesta. Bien. Dudas, consultas. Voy a ver si es que alcanzo a responder algún mensajito. Voy a confirmar que la respuesta correcta es la C. No hay ninguna duda. Esto es una pregunta de resolver problemas. A ver, chiquillos, chiquillas, por favor, no spamen en el chat. Ya, porque lamentablemente me tira mensajes muy arriba, no alcanzo a leerlos todos. Bien, porque por ejemplo acá me dicen, profe, ¿por qué me saco puros rojos? No tengo idea por qué sacáis puros rojos si no cacho cómo estudiáis, po. Ya, entonces no es necesario que spamen esas cosas. Bien. Eh, ese, pucha, podría explicarlo de nuevo, pero mira, voy a tratar de subir esto como reel. Ya, porque explicamos muchas cosas acá. Bien. Así que trata después de revisar la grabación. Ya porque, pucha, lamentablemente llegaste tarde y hay mucha gente que está avanzando al ritmo en el que estamos y estamos avanzando a un muy buen ritmo. Ya no me estoy deteniendo muy poco. Cualquier cosa, después vayan a mi cuenta de YouTube, a mi canal de YouTube, que es Prehumate también, y van a poder volver a revisar esta grabación y van a volver a ver cómo resolví esta pregunta. Y ojo, resolvimos esta pregunta de 4 formas distintas. Por eso que no puedo volver a repetirlo. ¿Ya? Pero después revisa la grabación, que te va a quedar muy claro cuando lo veas. Y en lo posible yo creo que voy a tratar de hacer un reel con esto.
ya que podemos sacar un montón de cosas de esta pura pregunta. Ya conste que no es de mala voluntad, sino es porque tengo el deseo de poder avanzar ya porque es mucho lo que nos queda por ver. Antes de pasar a la siguiente pregunta, seguimos bajito en los tap tap, así que si pueden, vuelvan a ser locos con su dedito y toquen harto la pantalla para que esto pueda seguir subiendo. Hemos mantenido un muy buen número de espectadores, así que sigamos así. A ver, acá dice, otra opción, podría ser sacar el 20% de cada alternativa muy largo. Te lo perdiste, porque fue lo que hicimos delante. Ya, de hecho, nos dimos cuenta de que hay alternativas que eran muy descartables. Ya, pero hicimos ese ejemplo. Bien, de ir descartando por calculando el porcentaje, suponiendo de que cada una de las alternativas podría ser la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Cómo sería tipo 30 corresponde al 20% del 30% del 50%? Cotecita, ya vamos a llegar a una pregunta de ese tipo. Ya que recuerden de que yo, esta clase, siempre yo escojo preguntas de manera estratégica. Si se dieron cuenta, comenzamos con una pregunta que era muy elemental, donde solamente teníamos que calcular un porcentaje. Luego cambiamos la pregunta, donde teníamos que ver el porcentaje de otra forma. Y ahora esta tercera pregunta fue donde determinamos el 100%. Pero vamos a ver variación porcentual y vamos a ver también porcentaje en cadena, que es lo que dice la cotecita en el chat. Ya vamos a llegar ahí. Vamos a la siguiente, pero antes viene el spot publicitario. Súper rápido. Quienes quieran entrenar, practicar con material que elaboro yo, que elaboro con harta dedicación, si ustedes si piensan en que estas clases que estoy haciendo ahora las hago con mucha dedicación y con harto cariño, imagínense cómo es el material que elaboro para que ustedes practiquen. Bien, así que si ustedes quieren entrenarse para la PAES, la M1, quieren practicar, quieren ver posibles preguntas, distintas formas de preguntar, porcentaje, ya pueden hablarme por interno y solicitar el material. ¿En qué consiste el material? Es acceder a la grabación de la clase de manera directa en una plataforma, aunque también lo van a poder encontrar en YouTube. Van a tener una guía con 30 preguntas de tipo PAES, que son preguntas elaboradas y escogidas de manera estratégica, que sean de tipo PAES. Pero yo lo que encuentro más bacán de todo este material es el solucionario. El solucionario que hago explica paso a paso cada pregunta. O sea que si ustedes resuelven la guía y se dan cuenta que tienen preguntas que están malas, pueden ir al solucionario y se van a dar cuenta cómo se responden. Y el solucionario, como lo hago yo, va a ser como si yo le estuviera hablando, pero de forma escrita. De verdad que yo creo que es muy buen material. Bien, y además van a tener la presentación, que es una presentación parecida a la que estoy ocupando acá, en el que aparecen preguntas de PAES anteriores. O sea que para cada semana ustedes tienen por lo menos 40 preguntas para practicar. Bien, el material de cada semana cuesta 3 lucas, 3.000 pesos, pero quienes quieran conocer cómo es el material que elaboro, pueden pedir el material de forma gratuita. Ya pueden hacerlo ahora si quieren. Ya de hecho voy a dejar un espacio para que vayan a mi cuenta. Recuerden, arriba aparece seguir para que no se pierdan nada de lo que hago acá en Prevomate. Pero también pueden pinchar ahí donde aparece mi fotito y me mandan un mensaje y dice, profe, quiero el regalo, profe, quiero la guía, profe, no sé, lo que sea, háblenme con toda confianza que yo tengo mucha amabilidad para responder. Bien, así que escríbanme nomás con seguridad, pídanme el material, aunque sea de forma Barça, pídanlo nomás. Y si no, fíjense que en mi perfil, ya donde está mi foto, vayan en mi perfil, en la descripción de la cuenta aparece un link. Ese link los va a mandar directamente al Classroom donde está alojado este material. Entonces ahí mismo en el Classroom ustedes van a poder revisar la guía, van a poder revisar la presentación, la grabación de una clase que hice de manera extensa el año pasado, etcétera. Bien, así que pídanlo nomás con toda confianza. Ahora, si alguno de ustedes, alguna de ustedes, quiere tener siempre el material y lo quiere tener de manera anticipada, se pueden suscribir. Bien, ¿en qué consiste esta suscripción? Si ustedes se suscriben, y ojo que hay una oferta especial para quienes están en esta transmisión, a 35.000 pesos cuesta esta suscripción. ¿En qué consiste? Ustedes cada semana van a tener de manera anticipada el material. Bien, cada semana entonces ustedes van a poder, porque vamos a crear que ya está creada, una plataforma Classroom solamente para la gente que está suscrita. Bien, en esta plataforma se sube cada lunes el material para que puedan practicar. Los martes y jueves tenemos las clases, por lo tanto ahí ustedes pueden ir reforzando lo que van practicando. Bien, pero lo bacán es que en esta plataforma privada ustedes pueden hacer consultas. Ya yo voy a estar respondiendo sus dudas también ahí.
Ese va a ser como una especie de chat privado. Bien, en el que ustedes pueden dejar sus consultas, yo voy respondiendo, pueden ir revisando el material se va encontrando de forma ordenada, súper fácil de navegar. Y además, quienes se suscriban van a poder rendir el ensayo de diagnóstico que ya está elaborado y que muchos y muchas de ustedes ya lo hicieron, pero además, cuando lleguemos a la semana 10, van a poder rendir un ensayo intermedio y cuando terminemos las 20 semanas de clase, porque este curso dura 20 semanas, van a rendir un ensayo final también para saber cómo están. Y por último, quienes se suscriban van a tener la posibilidad de poder agendar una asesoría de exploración vocacional con un 50% de descuento. ¿En qué consiste la asesoría de exploración vocacional? Si tienen dudas, no saben qué carrera escoger, qué universidad elegir, tienen dudas de cómo prepararse mejor para matemática, o cómo rendir la prueba, o cómo llenar el formulario FUAS, cómo postular a los beneficios socioeconómicos, etcétera, pueden agendar una asesoría conmigo y créanme que yo manejo mucha información con esto porque llevo años trabajando en lo que es transición de estudiantes secundarios a la educación superior. Bien, la suscripción tiene un valor de 50.000, pero para quienes estén en esta transmisión sale 35.000. Escríbame con confianza y dígame, profe, me quiero suscribir, estuve en el envío, estuve en el live, estuve en su clase, como sea, y yo les voy a respetar este precio siempre. Bien, así que hablen nomás con confianza, escriban, ya, y yo trato siempre de responder a la brevedad. Bien, y por último, antes de seguir a la siguiente parte, para lo que dan la paz de invierno, porque lamentablemente este curso lo vamos a terminar en septiembre. Ya son 20 semanas, estamos recién en la tercera semana. Y la paz de invierno es en un mes y días. Ya en la quincena de junio, la paz de invierno. Pero están aún a tiempo para prepararse. Quienes van a dar la paz de invierno, les recomiendo este pack. Este pack viene en las 20 clases grabadas. Ustedes ahí pueden pegarse unas maratones de clase. Además viene la guía que ya les comenté, viene el solucionario, vienen los apuntes, viene la presentación con el compilado de preguntas PAES. Es decir, que si ustedes van al pack de invierno, van a tener más de 800 preguntas para que puedan practicar de aquí a la prueba que se viene a mediados de junio. Este pack cuesta 45.000 pesos, 3.000 pesos cada clase, como lo que cuesta el material de cada clase que les dejé adelante. Pero para quienes están en esta transmisión, también hay un precio especial que es de 30.000 pesos. Por 30.000 pesos ustedes se llevan inmediatamente todas las clases, toda la guía, todos los solucionarios para que puedan practicar desde ya. Y lo bacán es que todo esto está ordenadito en la plataforma Classroom, es súper fácil de navegar, es súper fácil de encontrar las clases, etc. Así que háblenme con toda confianza. Y la Elena pregunta si es que también hago clases particulares. Sí, me quedan poquitas horas disponibles, pero todavía me quedan. Así que quien desee trabajar de manera particular conmigo, hábleme por interno y ahí podemos conversar cuando podemos agendar los valores y todas esas cosas que agarran este tipo de acuerdo. Bien, les voy a dar un minuto para que puedan ir a mi cuenta de TikTok, ahí en Preumate, y pedirme el material si quieren el material, o para decirme, profe, quiero el pack de invierno, o para decirme, profe, me quiero suscribir. Bien, un minutito mientras yo tomo un poquito de mate para refrescar la garganta y leer sus mensajes. A ver, acá el Lucho dice, profe, ¿qué diferencia tiene el material de invierno y el de la PAES regular? Es que la PAES de invierno el temario es distinto. Para la PAES de fin de año entra cilindros y entra también semejanza. Entonces, si tú compras el pack de invierno, te va a servir caleta. Bien, pero lamentablemente no va a estar el material de semejanza, ni tampoco en la guía de volúmenes va a estar cilindro. Esa es la diferencia, Lucho. Bien. La Cam dice, esas preguntas son en base a qué año y prueba. Todo este pack, el de invierno, es en base de la PAES de finales del año pasado, que es el mismo temario de la PAES de invierno de este año. Bien. ¿Qué más? Dice, tenemos un grupo de la PAES en TikTok para compartir cositas. Me hablan nomás para agregarlo. Ah, Cotecita es el grupo que armaron el otro día, ¿no? ¿Cómo ha resultado? Cuéntame en el chat. ¿Cuánta gente se metió a ese grupo? Mientras tanto voy a leer otros mensajes. A ver qué más han dicho. Profe, ¿cuál es el eje más difícil de estudiar para la M1? Yo creo que el eje más complicado podría ser geometría y álgebra. Bien, pero ¿por qué podría ser complicado? Porque si nos cuesta el eje de números, ya nos va a costar el resto de la prueba. Eso sí, lo que sí o sí tienen que reforzar, y lo que más tienen que reforzar, es el eje de números. ¿Qué contempla el eje de números?
números enteros, que fue lo que vimos en la semana 1, números racionales, que fue lo que vimos la semana pasada, porcentajes, que es lo que estamos viendo esta semana, potencias, que es lo que vamos a ver la próxima semana, y raíces, que vamos a ver en la semana subsiguiente. Ustedes dominando eso, es posible que dominen la paz sin mucho problema. Bien, ahí el Lucho dice hay que hacer el grupo, pero parece que el grupo ya lo hablaron, ya lo armaron, dijo la cotecita. Bien, así que quien quiera participar en el grupo de estudio que está armando la cotecita, mándenle un DM, ya porque ella se está, parece, haciendo cargo de eso. ¿Qué más dice ahí? Dice que vale, profe, se pasó. Nada, a esto lo hago con mucho gusto. A mí me gusta mucho hacer clase, me gusta mucho enseñar matemáticas. Ya me gusta mucho también hablar. Ya, yo creo que eso, con esto todos ganamos porque me encanta hablar, me encanta que me escuchen y qué mejor que en este momento más de 50 personas están ahí escuchándome como parloteo. ¿Qué más dijeron? Ahí la cotecita diciendo tenemos un grupo de la paz en TikTok, ya. Ahí me hablaron por privado ese. Perfecto ese. Yo terminando esta transmisión te voy a responder. ¿Ya? Hay 6 personas en el grupo de estudio. Genial. Es muy bueno estudiar en grupo. ¿Ya? Y eso, ténganlo súper presente cuando entren a la universidad. En la universidad traten de armar inmediatamente algún grupo de estudio. Bien, porque es súper fome pasar solo en la universidad, ¿ya? Y aparte que es necesario tener un grupo de confianza, gente con la que podamos intercambiar ideas, con la que podamos estudiar, ¿ya? Con la que también podamos pasar ratos libres, ¿bien? Así que qué bueno que están armando un grupo de estudio acá y ojalá que esta práctica también la tengan cuando ingresen a la universidad. Bien, profe, yo me pierdo cuando hay una pregunta con mucho contexto. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Vamos a revisar preguntas que tengan contexto y ahí les voy a ir dando algunos tips. Bien. Bien, gente, vamos a la siguiente pregunta. ¿Les parece? Ya nos queda bastante. Yo quería terminar a las 9:30 y claramente nos vamos a terminar a las 9:30. Así que vamos rapidito. Hemos ido como aviones, he visto bastante en este rato, pero todavía queda por ver. Y aquí tenemos efectivamente una situación en la que aparece harto texto. Bien, y ojo, recuerden siempre echarle un vistazo a las alternativas. Porque uno a veces llega y se pone a calcular cosas y nos damos cuenta que la alternativa está como ahora. Está planteada la respuesta. Está representada. No está el valor exacto. Esto corresponde a una pregunta de representación. Bien, por eso que acá dice representa. Importante entonces siempre echarle un ojo a cómo son las alternativas. En este caso nos dicen que es una pregunta que apareció en la PAES de invierno admisión 2024. No estoy seguro que es la pregunta 2, creo que aquí me equivoqué. Parece que no es la 2. Pero sí, digamos que apareció en la PAES de invierno del 2024. Tampoco estoy tan seguro porque si no cambié el número de preguntas puede ser que tampoco haya cambiado esto. Pero da lo mismo. Esto es una pregunta que apareció en una PAES de años anteriores. A ver, antes dicen, profe, las preguntas de la PAES de invierno son iguales que la de verano. No, no, cambia la prueba. Ya tenga súper claro eso. No es que en la de verano, en la de diciembre, se repita la prueba de invierno. No, son pruebas totalmente distintas. De hecho, tienen distinto temario. Bien, eso como entre paréntesis, sigo con esta pregunta. Bien, queremos ver entonces, dice, una tienda ofrece 20% de descuento en el precio de una compra por cualquier camisa. Una persona quiere comprar 3 camisas que tienen un valor de 30 mil pesos cada una sin descuento. Y ojo, nos dicen cuál de las siguientes expresiones representa el valor total que pagará la persona. Bien, o sea que aquí nos dicen cuál es la operación que tenemos que realizar para poder determinar el valor que se pagará. Entonces para esto tenemos que tener presente el siguiente recuadro, este siguiente tips. Aumentos y descuentos porcentuales, lo que conocemos también como variación porcentual. Porque nosotros estamos acostumbrados a que, por ejemplo, vamos al supermercado, vamos al mall y dice oferta 30% de descuento, 25% de descuento. Bien, o vemos la noticia y dice la benzina va a incrementar en un 10% su valor, la UEF tuvo un incremento del 5%, etcétera. Bien, entonces ahí tenemos que tener claro lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero ir a comprar algo y me dicen que un producto tiene un 30% de descuento, ¿qué es lo que me interesa a mí? Me interesa saber cuánto es lo que me descuentan o cuánto es lo que yo voy a terminar pagando por el producto. Si a mí me interesara saber cuánto va a ser el descuento, calculo el 30% del valor del producto. Pero si a mí me interesa saber cuánto es lo que yo voy a pagar, entonces yo lo que voy a determinar es el 70% del valor anterior. Porque si me descontaron un 30% del total, ¿qué es lo que me quedaría por pagar? El 70% restante que completa el 100%. ¿Bien?
Entonces esto tenemos que tener muy presente en este tipo de preguntas. Y para eso veamos este cuadro que está acá. Dice que si aumentamos un tanto por ciento, se va a sumar el porcentaje al valor original. Bien. Entonces, por ejemplo, si un precio tiene un 15% de aumento, significa que al valor original, que en este caso X sería el valor original, yo lo tengo que multiplicar por 1 más 0,15. ¿Por qué 1 más 0,15? Porque recuerden que 0,15 es lo mismo que decir 15%. Bueno, entonces si 0,15 es el 15%, ¿qué representa este 1 de acá? Este 1 representa al 100%. Es decir, que cuando queremos calcular un incremento porcentual, a nosotros no nos interesa saber cuánto es este valor que aumenta. No nos interesa saber este 15% que aumentó el valor del UF, por ejemplo. A nosotros nos interesa cuánto va a ser el valor nuevo del UF. Por lo tanto, lo que vamos a determinar será el 115%. Bien, que es lo mismo que multiplicar el total por 1,15, si es que lo vemos en su forma decimal. Bien, o lo mismo que decir 115 sobre 100 del total. De esta forma entonces sabemos cuánto va a ser el valor nuevo. Por ejemplo, cuando uno quiere determinar un valor con IVA. Bien, pensemos en que un producto cuesta 1.000 pesos y yo quiero agregarle el IVA. Y sabemos que el IVA corresponde al 19% del total. Por lo tanto, si yo quiero saber el valor nuevo del producto, ¿me interesa a mí saber cuánto es el 19%? Podría ser un camino, podría calcular el 19% de este total y tendría que agregárselo a este total para poder saber cuál es el valor nuevo. Pero podemos calcular directamente este valor. ¿Por qué? Porque como va a tener un incremento del 19%, en verdad lo que queremos determinar entonces es el 119% del total. Por lo tanto, si yo determino el 119% de 1.000, voy a poder saber inmediatamente cuál es el valor con IVA en este caso. Bien, eso en el caso de la variación porcentual. Al 100% le vamos a agregar esta colita nueva, este porcentaje que queremos determinar. Bien, pero también sirve como estrategia, bueno, calculo cuánto es este aumento, calculo este porcentaje y luego, eso sí tienen que recordar, agregárselo al resultado final. Por otra parte, si queremos ver descuentos, voy a hacerlo acá con otro color, los descuentos tenemos que restar el porcentaje al valor original. Nuevamente acá, fíjense que tengo el valor original que es X y yo quiero ver un 20% de descuento, por lo tanto ahora a este 1 que correspondía al 100% le voy a restar este 0,2 que corresponde al 20%. Es decir que lo que vamos a terminar determinando es el 80% del total. Por eso es que al final calculamos el 0,8. Bien, o sea que si yo voy a una tienda y un producto está con 20% de descuento, a mí lo que me interesa saber es cuánto es el 80% del valor para saber cuánto es lo que voy a pagar. Y así nos ahorramos al tener que calcular el 20% y luego tener que restárselo al total anterior. Ahora, ¿cómo podemos responder esta pregunta con esta información? Veamos, dice, una tienda ofrece, voy a ocupar mi destacador, recuerden llevar destacador a la PAES, 20% de descuento en el precio por la compra de cualquier camisa. Ya vamos a poner acá cualquier camisa. Una persona quiere comprar 3 camisas. Bien, y cada camisa tiene un valor de 30.000 pesos cada una sin descuento. Bien, por lo tanto, para saber cuánto va a pagar esta persona, bien, deberían primero calcular cuánto cuesta una camisa, po. Bien, y luego ese valor lo multiplicamos por 3 ya que se van a comprar 3 camisas. De todas maneras, nos damos cuenta que la alternativa en todas partes aparece el 3, pero también en todas las alternativas se multiplica por 30.000 y también en todas las alternativas aparece una fracción. Por lo tanto, sí o sí tenemos que llevar este porcentaje a una fracción. Pero ojo, ahora viene la situación que les comentaba hace un rato. ¿Qué es lo que nos interesa saber? Nos interesa saber cuánto es el descuento o cuánto es el nuevo valor con este descuento. Como nos interesa saber el nuevo valor de la camisa, en verdad a nosotros lo que nos interesa saber es cuánto es el 80% del valor de la camisa. Del valor de camisa, vamos a poner acá. Porque claro, de esta manera entonces obtenemos inmediatamente su valor que vamos a pagar. Y sabemos que 80% del valor de la camisa significa que el 80% lo puedo llevar a una fracción 80 sobre 100. El del sabemos que lo podemos determinar con un por. Y el valor de la camisa, ¿cuánto es? Es 30.000. Entonces esto correspondería al valor de una
camisa. Por lo tanto, como tenemos 3 camisas, entonces tenemos que multiplicar esta cantidad por 3. Por lo tanto, nos quedaría 3 multiplicado por 80 sobre 100 multiplicado por 30.000. Y ahora tengamos presente de que la multiplicación es conmutativa. ¿Qué significa que sea conmutativa? Que yo puedo cambiar el orden como a mí me dé la gana. Bien, por lo tanto, para que quede de la misma forma que está acá en la alternativa, yo esto lo puedo expresar como 3 multiplicado por 30.000 multiplicado por el porcentaje, 80 sobre 100. Y así no cabe absolutamente ninguna duda de que la respuesta correcta es la alternativa B. Bien, ojo, no es una pregunta de modelar, es una pregunta de representar. Ya no estuve muy despierto al hacer esto, lo hice un poco tarde anoche, pero es una pregunta de representar. ¿Cómo sabemos que es una pregunta de representar? Porque lo dice el mismo enunciado. Bien, voy a ver si es que alcanzo a responder alguna preguntita. A ver, ojo, que muchos marcaron la C. Ya, ahí dijeron en el chat, ojo, ojo con eso. A ver, ¿qué han dicho? Oh, mi profe de mate justo puso este ejercicio justo hoy en una guía. Ya, porque claro, esta es una pregunta que apareció en páginas anteriores, entonces muchos profes aprovechamos de este recurso que está publicado en la página del DEMRE. Eh, eh, em, a ver, ojalá hubiera visto lo que tuve que hacer yo en clase. Ya, pero nunca es tarde para aprender y de los errores también aprendimos. Súper. A ver, ¿qué más han dicho? Profe, este live igual lo voy a subir. Sí, lo voy a subir. Ya en el canal de YouTube ya está el live de la primera semana, las 2 clases de la primera semana, y está el primer live de la semana pasada. Me falta subir el live del domingo, y dentro del próximo día voy a estar subiendo también esta transmisión. Recuerden que el jueves vamos a seguir con porcentaje, pero el jueves va a ser netamente de ejercitación, va a ser de práctica. Aquí estamos viendo solamente la teoría. Profe, nada que ver, pero no caché por qué 80 y no 60. Yo tampoco caché de ustedes de dónde sacaron el 60. ¿Por qué 60? Ya, si claramente dice acá 20% de descuento. Si me hacen un 20% de descuento, ¿qué porcentaje me queda por pagar? Recuerden que el todo siempre es el 100%. Por lo tanto, si me hacen un descuento del 20%, me queda pagar el 80%. ¿Bien? Así que espero que te haya quedado claro de por qué 80 y no 60. No entiendo por qué marcaron 60. Ya, pero espero que se haya dado cuenta por qué era 80 y no esa cantidad. A ver, ahí Nico nos dice que yo la tuvo buena, pero no quise subir la respuesta para saber si era el mismo resultado que subir. Ya, bacán que la tuviste buena, quizás te generó un poco de inseguridad donde algunas personas marcaron la C. Ya, aquí comienza a las 8 p.m. los martes y jueves. Efectivamente, cada martes y jueves desde las 20 horas. ¿Ya? Ah, porque dijeron que se suman los porcentajes. Ya, ojo, por eso yo recalqué mucho. Recuerden, queremos el 20%. Por lo tanto, queremos saber el 80%. Bien, espero que le haya quedado claro. Claro, ahora lo pude ver. Si sumamos 20 más 20 más 20 me da 60%. Nada que ver. ¿Ya? Vamos con otra preguntita que es de la misma línea. Fíjense. Según un estudio, la cantidad C de individuos de cierta población se modela mediante la expresión C igual a 2000 por 1,1 elevado a T, tal que T es la cantidad de horas transcurridas desde que comenzó el estudio. ¿En qué porcentaje aumenta la población de individuos cada hora? Esta pregunta en verdad es una pregunta de potencia. Bien, y de hecho esto es una función exponencial. Bien, pero dado que habla de porcentaje, como les digo, porcentaje no son solamente las preguntas que son directas de porcentaje. Porcentaje puede entrar dentro de otros contenidos, como en este caso una pregunta que de potencias, entra también porcentaje. Bien, acá la clave está en analizar esto de acá. Bien, tenemos, voy a destacar mejor para que no quede tapado nada. Esta expresión entonces me dice a mí, ¿cuál va a ser la cantidad de individuos que va a tener la población según el tiempo? Bien, lo voy a anotar acá abajo esta formulita. Dice que C es igual a 2000 multiplicado por 1,1 y todo esto elevado a T. Bien, T es el tiempo, entonces aquí tenemos la cantidad de individuos que va a tener esta población en función del tiempo que corresponde al número de horas. Esto también es un dato importante. Destacador. T es la cantidad de horas transcurridas. Bien, y C es la cantidad de individuos de cierta población.
La pregunta es, ¿qué porcentaje aumenta la población? Ojo, hay un aumento porcentual. Para esto tenemos o sea, en verdad hay más caminos, pero yo le voy a mostrar dos formas de responder. La primera es, bueno, calculemos cuánta población había inicialmente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando t es igual a 0? Es decir, cuando decimos t igual a 0, significa cuánto hay inicialmente. Veamos cuánto hay inicialmente. Sería 2000 por 1,1 elevado a 0. Y sabemos que todo número distinto de 0 elevado a 0 siempre es 1. Por lo tanto, esto me va a dar 2000. Si es que alguien no recuerda eso de qué pasa con el exponente 0, lo vamos a reforzar la próxima semana en la clase de potencias. Bien, inicialmente entonces habían 2000 individuos en esta población. Pero al cabo de una hora, vamos a tener lo siguiente. Veamos qué pasa después de una hora. ¿Qué pasa con t igual a 1? Con t igual a 1 sería 2000 multiplicado por 1,1 elevado a 1. O sea que esto va a ser igual a 2000 por 1,1. Y 2000 multiplicado por 1,1 sería 1 por 0, 0, 0, 0. Y 1 por 2 me da 2. 1 por 0, 0, 0, 0. Y me da un 2 acá. O sea que me queda en 2000. O sea, en 2200. Este acá. Ay, ¿por qué puse aquí? Ah, porque me falta la coma. Ahí está. 2200. Ojo acá. Inicialmente teníamos 2000 individuos y luego aumentó a 2200. ¿En cuánto aumentó? Aumentó en 200. Y ahora fíjense, ¿qué porcentaje es 200 de 2000? Para eso recuerden que podemos transformar todo esto en una fracción. Yo quiero saber qué porcentaje es 200 de 2000. Y si simplificamos, vamos a ver este que se va con este se va con este, me queda 2 veinteavos y simplificamos por 2, nos va a dar un décimo. Y un décimo, ¿a cuánto corresponde en porcentaje? Corresponde a un 10%. O sea que la alternativa correcta sería la C. Bien, pero, este procedimiento es un tanto largo. Porque fíjense, primero tuve que calcular con t igual 0, primero se me tiene que haber ocurrido evaluar en 0, después evaluar en 1, determinar esta variación de 200 unidades y ver qué porcentaje corresponde 200 de 2000. Pero hay una forma más directa de llegar y para eso nos vamos a apoyar de esta notación. No sé si se alcanza a ver bien desde los dispositivos que están utilizando. Perdón, ya quería destacar. No sé si se alcanza a ver, pero fíjense que acá, en este caso, tenemos un aumento. Vamos a apoyarnos de esto de acá. Fíjense que acá aparece X, que era la cantidad inicial. Claro, nosotros nos dimos cuenta que la cantidad inicial de individuos era 2000. Y aparece un 1 más un decimal, donde este decimal corresponde al porcentaje. Entonces, vamos a escribir esta misma expresión. El C igual a 2000 por 1,1 elevado a t, pero que tenga una forma similar a la que tenemos acá. Entonces esto me quedaría como 2000 multiplicado por 1 más 0,1 elevado a t. Ya aquí está la clave, fíjense. El 1 recuerden que corresponde al 100% y 0,1 corresponde al 10%. Si ustedes hubiesen hecho esto desde el principio, inmediatamente llegamos a que la C es la respuesta correcta. Bien, pero si es que todavía no queda del todo claro, no se preocupen porque aquí lo que se evalúa en esta pregunta más que nada es porcentaje. Bien, que sea porcentaje potencia. Por lo tanto, cosas de este estilo vamos a volver a revisar la próxima semana. Bien, ahí también están diciendo que también la vieron en el preo porque claro, esta es una pregunta oficial del TEMRE y la mayoría de los preos no aprovechamos de esto. A ver, ahí dice, tío, ¿cómo lo hace para ser tan inteligente? Oh, yo estudié bastante. Cuando chico me gustaba. Y bueno, es que es importante, chicos, chicas, que ustedes logren descubrir cosas que a ustedes les interesen. A mí desde chico me interesó mucho la matemática, la entendía y de hecho es algo que hago siempre, como que trato siempre de como ir haciendo relaciones numéricas, busco patrones, me encanta ver cosas que tengan simetrías, por ejemplo, me gusta mucho tomar fotos a cosas que son simétricas e imaginarme el centro de simetría, pero porque claro, yo ya me rayé con la matemática, ya esto me gusta mucho y entonces puede ser que se me parezca más sencillo, pero ojo, no porque saber mucho matemática me unifica como una persona inteligente. Porque, por ejemplo, a mí me cuesta mucho la historia, me cuesta mucho leer, no me gusta mucho leer.
Entonces puede ser que por ese lado no sea tan inteligente. Bien, pero es posible que a alguien que le cueste matemática le haga más sencilla la lectura, es porque todos tenemos distintas habilidades. Importante, chicos, chicas, que ustedes sepan reconocer cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas y también que sepan reconocer cuáles son sus intereses. Y una vez que identifiquen sus fortalezas, intereses, habilidades, etcétera, traten siempre de ser los mejores y las mejores en eso. Ya, especialícese en eso. Recuerden que estudiar una carrera universitaria no necesariamente significa que es la cosa en la que yo voy a trabajar en toda mi vida. No, la universidad nos sirve para adquirir mucho conocimiento de algo específico. A mí me interesaba la matemática, me interesaba la pedagogía, por lo tanto estudié pedagogía en matemática porque me interesaba la educación matemática. Bien, y es lo que estoy ejerciendo ahora. No sé si voy a hacer clases de matemática toda mi vida, pero en este momento es algo que disfruto hacer. Bien, entonces espero que ustedes también tengan ese descubrimiento en algún momento. Ya que tengan claridad de que yo quiero hacer esto, para esto nací, esto es lo que quiero hacer por lo menos gran parte de mi vida. Bien, todo esto lo pueden ver también si que tienen en algún momento alguna agenda conmigo, una asesoría de exploración vocacional. Ahí este tipo de conversaciones podemos tener también. Bien, a ver qué han dicho en el chat. Estaba complicado este, sí, este está un tanto más complicado. Profe, será mi salvación para la pared de invierno. Aprovecha al máximo, ya que estas transmisiones son completamente gratuitas. Lo que no es gratuito es el material que tengo para practicar, pero lo vendo porque yo puse mucha dedicación a eso. No saben cuántas horas de trabajo tiene el material. Créanme que está muy bueno. Bien, pero aprovechen hasta esta instancia. Todas estas transmisiones son completamente gratis y después está en YouTube completamente gratis. Así que aprovechen. Ya yo soy un convencido de que todo el mundo puede aprender matemáticas. Vamos con otra preguntita antes de que me empiecen a apurar. Bien, tenemos que esta pregunta 15 de la admisión 2025, la PAES regular. Un comerciante compra planchas de Volcanita a 6.000 pesos cada una y las vende para obtener un 75% de ganancia. Luego de un tiempo decide rebajar el precio de venta de cada plancha de Volcanita en un 25%, obteniendo un nuevo precio de venta. ¿Cuál es el nuevo precio de venta de cada plancha de Volcanita? ¿Ya? ¿Qué tal, Nino? ¿Cómo está ahí? Qué bacán que está ahí metida acá. Sí, mañana toca trabajar tempranito y mañana toca un día largo, pero ya queda poquito para terminar esta transmisión, así que quédate un rato, Nino, para que aprendáis porcentaje y para que podáis calcular los porcentajes de la hora de los tutores que tenemos que hacer mañana. Hay una colega de la universidad. Bien, ¿cómo podemos abarcar esta pregunta? Aquí tenemos porcentaje en cadena, algo que preguntaron hace un momento en el chat. Bien, una composición de porcentajes sucesivos, porcentaje en cadena. Claro, porque no hablan de... Se hace un tanto por ciento de descuento, luego se le agrega un tanto por ciento, luego se baja un tanto por ciento, etcétera. ¿Cómo podemos trabajar eso? Ojo acá, lo que no deben hacer por nada del mundo, por nada, por nada, por nada, es sumar los porcentajes directamente. Porfa, no lo vayan a hacer porque van a terminar regalando una pregunta que quizá era bastante abordable. Porque de hecho, si ustedes en esta pregunta hacen eso de llegar y hacer como trabajar con los porcentajes directos y luego determinan ese porcentaje del total, van a llegar a una alternativa que lamentablemente está dentro de las opciones. Ya que recuerden que las alternativas no son números al azar, son todas posibles respuestas. Bien, al DENRE les gusta que ustedes se equivoquen. Y es por eso que ponen dentro de la alternativa posibles resultados a los que ustedes podrían llegar. No regalen esto. Bien, ¿qué dice esto cuando tenemos un porcentaje en cadena? Cuando se aplica más de un porcentaje sobre el mismo valor, se multiplican los factores. Recuerden, por ejemplo, acá miren, en el cuadrito dice, quiero determinar el 20% y luego el 20% de algo. Bien, por ejemplo, algo costaba 5.000 pesos. Pero luego tuvo un aumento del 20%. Pero luego disminuyó en un 30%. Oh no, voy a hacer la pillaca. Me gusta hacer esta pilla. Y luego baja 20%. Imaginemos esta situación. Algo costaba 5 lucas, aumentó todo del 20%. Por lo tanto, a nosotros no nos interesa saber cuánto es lo que subió. A mí me interesa saber cuál es el nuevo valor. Por lo tanto, aumento en un 20%, es decir, calculamos el 120% de este total. Pero luego tuvo una rebaja del 20%.
Por lo tanto, ahora lo que me interesa saber de este nuevo valor, ojo que todo este es mi nuevo 100%, lo que quiero saber acá ahora es cuánto es el 80% del total, porque tuvo un descuento de 20%. Perdón, aquí puse un por, era un D. Entonces ahora que tenemos identificado esta reacción en cadena, lo que queremos calcular es el 80% del 120% de 5.000. Claro, aquí en el 120% está el 20% de incremento y aquí en el 80% está el 20% de descuento. Y esto lo podemos llevar a una fracción. Esto sería 80 sobre 100 multiplicado por 120 sobre 100 y todo esto multiplicado por 5.000 y ahí ustedes van a obtener este resultado. Fíjense que no es 5.000 como uno podría intuir al principio. Veamos qué se obtiene. Simplifico este con este de acá, este con este de acá, simplifico este con este de acá, simplifico este con este de acá y me quedaría 8 por 12 por 5. 12 por 5 es 60 y 60 por 8 son 4.800. Cáchense de que no es lo mismo. Uno intuitivamente diría, aumenta 20% y baja 20%, entonces se eliminan estos porcentajes y me quedan 5.000. No, porque cuando hacemos el incremento, nuestro 100% cambia. Por lo tanto, ahora no vamos a calcular la rebaja del 20% sobre el valor inicial, sino que lo hacemos sobre el nuevo valor. Bien, eso es lo que vamos a hacer en esta pregunta. Voy a borrar la pizarrita y vamos a ver qué dice este enunciado. Vamos por el destacador. Un comerciante compra planchas de Volcanita a 6.000. Este es mi valor inicial. Y ojo, dice que las vende para obtener un 75% de ganancia. Bien, ¿qué nos interesa saber? Nos interesa saber la ganancia o el valor nuevo al que va a vender la Volcanita. Bien, nos interesa saber el nuevo valor. Por lo tanto, si quiere un 75% de ganancia, lo tiene que vender a un 175% del valor original. Pero dice que luego de un tiempo decide rebajar el precio de venta de cada plancha de Vulcanita en un 25%. Bien, rebaja el precio en un 25%. Pero ojo, lo hace respecto al valor anterior. Bien, al valor de venta anterior. No el valor al que lo compró. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el nuevo precio de venta? Bien, entonces acá tenemos dos caminos. En verdad, más caminos. Recuerden que en la matemática no existe un único camino para llegar a una misma respuesta, sino que mientras nos haga sentido lo que estamos haciendo, echémosle para adelante por ese camino. Por ejemplo, un camino podría ser el siguiente. Primero calculemos a cuánto va a vender cada una de las planchas. ¿Cómo lo va a vender? A un 75% de ganancia. Esto significa que lo tiene que vender a un 175% del valor original. O sea, 175% de 6.000. Podemos transformar esto a fracción, podemos trabajarlo en forma decimal como más les convenga. A mí me gusta trabajar en forma de fracción. Entonces me quedaría 175 sobre 100 y todo esto multiplicado por 6.000. Hago la simplificación, simplifico por 10, vuelvo a simplificar por 10 y me queda finalmente 175 por 60. Vamos a multiplicar 175 por 60. Voy a multiplicar 175 por 6 y como es por 60, luego le agregamos un cerito que sería multiplicar por 10. 6 por 5, 30. 6 por 7, 42. Más 3 son 45. Y 6 por 1, 6. Más 4 son 1050. Y como tenemos que agregar el cerito porque estamos multiplicando por 60, o sea que lo está vendiendo a 10.500. Ya bastante caro porque lo compró a 6 lucas y ya lo está vendiendo 4.500 pesos más caro. Bien, este es el nuevo precio de venta. Pero ahora, sobre este valor, ahora este es mi nuevo 100%. Por lo tanto, a este es que le vamos a aplicar el 25% de descuento. Por lo tanto, como nosotros ahora tenemos un 25% para abajo de descuento, esto es equivalente a calcular el 75%, que es lo que nos falta para completar el 100% de este nuevo valor, de 10.500. O sea que tenemos que calcular cuánto es 75 sobre 100 multiplicado por 10.500. Hacemos la simplificación, simplifico por 10, vuelvo a simplificar por 10. Y ahora lo que me queda calcular es cuánto es 105 multiplicado por 75. Veamos cuánto nos da. 105 multiplicado por 75. 5 por 5, 25. 5 por 0, 0. Y me queda el 2 que tenía de reserva. Y 5 por 1, 5.
Vamos por el 7 ahora. 7 por 5, 35. Tenemos 3 de reserva. 7 por 0, 0 más la reserva. Nos quedaría el 3. Y finalmente 7 por 1, 7. Y veamos qué se obtiene ahora. Me quedaría 5 acá. Me quedaría acá 7. Ay, perdón. Spoiler. Me quedaría acá 7. Me quedaría acá 5 más 3 son 8. Y me quedaría el 7 de acá. O sea, ay. ¿Dónde estaba el cálculo? Estaba acá. Aquí sí. Y me quedó el 7. Pucha, de nuevo, es que me quedó muy abajo este cálculo. Pero filo. Aquí se puede ver que terminamos pagando 7.875 pesos. Y ya ustedes vieron el spoiler. Era la alternativa B. Bien. Pero esto es un camino. Esto es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es aplicar la reacción en cadena. Aplicar estos porcentajes de cadena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, lo voy a hacer solamente en este cuadrito de acá. A ver si será suficiente para hacer todo este cálculo. Veamos. Tenemos un incremento del 75%, por lo tanto tenemos que calcular el 175% de 6.000. Pero luego a este nuevo valor tenemos que calcularle el 75% porque tenemos que aplicar un 25% de descuento. Por lo tanto, si llevamos esta reacción de este porcentaje en cadena, el 75% del 175% de 6.000 sería 75 sobre 100 multiplicado por 175 sobre 100 multiplicado por 6.000. ¿Qué nos va a quedar acá? Simplificamos este con este. Este 10 con este 10 de acá. Simplificamos por 10 acá. Y nos quedaría 75 por 175 por 6. Voy a simplificar por 5. Por 2 primero. El 10 simplificado por 2 me va a quedar un 5 acá. Y voy a simplificar el 6 por 2, me queda un 3. Ojo acá. Y miren, el 5 lo voy a simplificar con el 175. El 5 en el 5, 1. Y el 5 en el 175 sería, a ver, serían... el 5 en el 17 son 3, me sobran 2. Serían 35. Entonces ahora lo que me queda calcular es cuánto es 75 por 35 por 3. Bien, tenemos que 35 por 3 es 105. Fíjense, esto me da 105. Y me queda 75 por 105. Y es lo mismo que ya calculamos acá abajo. Por lo tanto, la respuesta va a seguir siendo 7.875. Y fue aplicando este porcentaje en cadena. Ahora, si es que a ustedes no se le ocurre cómo hacer este porcentaje en cadena, no se le ocurre determinar el 175% y el 75% respectivamente, podemos calcular cuánto es el aumento y cuánto es el descuento, pero ojo, siempre teniendo presente de que tenemos que hacer el cálculo final. Miren lo siguiente. Bien, ahí Lilith dice que es más rápido sacarlo con regla de 3. No necesariamente, ya, pero si te acomoda la regla de 3, ocupa todo el rato, ya hablamos de eso hace un momento. Bien, no me gusta mucho tampoco hablar de regla de 3 por acá porque me gusta eso trabajarlo con proporcionalidad que se viene más adelante. Pero reitero, si a alguien le acomoda más la regla de 3, denle con eso nomás. ¿Ya? Miren. Ahora voy a borrar un poco la pizarra y lo vamos a hacer de nuevo, pero esta vez vamos a calcular los porcentajes. Ya, tenemos que inicialmente costaba 6.000, pero lo queremos vender un 75% más caro, entonces calculemos cuánto es el 75% de 6.000. Para lo que les sirve la regla de 3, ocupen la regla de 3, pero a mí me gusta trabajar los porcentajes como fracción. 75% es 75 sobre 100. El D es por lo tanto calculamos 6.000. Para lo que se preguntan, pero es lo mismo con regla de 3, es exactamente lo mismo, miren. 6.000 es el 100%. Y yo quiero saber cuánto es el 75%. Y ustedes dicen, ya, regla de 3 va a ser 6.000 por 75 dividido 1.000. Pero si se fijan, dividido 1.000 dividido 100. Pero si se fijan, es lo mismo que tengo anotado acá. Y miren, yo no tengo para qué aplicar regla de 3. Yo solamente interpreté un porcentaje como una fracción. Bien, ¿por qué a mí no me gusta la regla de 3? Porque con esto uno se mecaniza. Bien, y a veces uno ocupa la regla de 3 sin entender en verdad lo que uno está haciendo. Ya no discuto esto de, yo no, seguro que ustedes, o más de algunos de ustedes, saben que cuando aplicamos la regla de 3, en verdad estamos haciendo este cálculo de fracción. Bien, pero por eso a mí me gusta verlo de esta manera. Porque de esta forma entendemos bien qué son los porcentajes.
Bien, pero notemos que es exactamente lo mismo. Bien, así que si ocupan regla de 3, háganlo. Bien, calculemos el porcentaje. Miren, simplifico y ahora me queda multiplicar 60 por 75 por 60 y si ustedes calculan esto le va a dar 4.500. Esto va a ser el aumento. Ojo, no va a ser el precio de venta. Aumentó un 75%, por lo tanto ahora a este 4.500 que es el incremento tenemos que sumarle los 6.000. Por lo tanto esto nos va a dar 10.500. Este va a ser el precio de venta. Bien, pero ahora tenemos que calcular el 25% de descuento y vamos a tener que decir, bueno, el 25% de 10.500, lo vemos esto en forma de fracción, 25 sobre 100 por 10.500 y nos damos cuenta que esto nos da pam, pa, 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 multiplicamos 25 por 105, ya que sería no sé cuánto, ya vamos a calcularlo, 105 por 25, o más fácil aún, mejor lo voy a hacer así, miren. Antes de simplificar acá, esto de acá, teníamos 10.500 acá y acá teníamos un 100. Puedo simplificar el 25 con el 100. Me queda 1 y acá me queda 4. Entonces ahora me queda dividir el 10.500 en 4. Divido 10.500 en 4 y me daría el 4 en el 10 es 2, me sobra 2. El 4 en el 25 son 6 y me sobra 1. El 4 en el 10 son 2 y me sobran 2. Y el 4 en el 20 son 5 y me quedó resto 0. Ojo, este es el descuento. Pero ahora tenemos que a los 10.500 restarle 2.625. Vamos a hacerlo por acá. 10.500 menos 2.625. Hacemos el cálculo, tenemos que pedir prestadito por acá. Aquí tenemos que volver a pedir prestado y nos queda 5 a 10 son 5. De 2 a 9 son 7. De 6 a 4 son 8. Ya porque aquí pedimos prestado de nuevo, aquí nos quedó un 9. Y aquí nos quedó un 14. De 6 a 14 son 8. Y de 2 a 9 son 7. 7.875. La misma respuesta que habíamos marcado adelante. Pero esta vez el camino fue bastante más largo porque tuvimos que calcular el porcentaje de aumento, sumárselo, luego calcular el porcentaje de descuento y restárselo y llegamos exactamente a la misma respuesta. Así que ahí ustedes escojan cuál es el camino más conveniente. Si es que determinan al tiro el incremento porcentual, calculando el 175% del total primero y luego calculando el 75% de lo que obtuvieron, o hacer estos descuentos y ahí también ustedes ven si ocupan regla de 3 o no ocupan regla de 3. Bien. Y vamos con la última, me parece. Creo que esta es la última preguntita. Seguimos acá con porcentajes en cadena. Pero ojo, aquí lo vamos a trabajar en forma de decimal. No hemos trabajado mucho en forma decimal. Pero dice, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el 20% del 20% del 20% de un número P? Bien, no tenemos ni idea de cuánto es P, pero nos dicen esto. 20% de 20% de 20% de P. Bien, sabemos que los porcentajes los podemos transformar a una fracción. 20 sobre 100, el D lo interpretamos como un por 20 sobre 100 por 20 sobre 100 por P. Ahora díganme lo que prefieren regla de 3. Díganme si no es conveniente trabajarlo de esta manera en este caso que aplicar la regla de 3. Porque la regla de 3 la tienen que hacer tomando dos datos a la vez. Aquí yo inmediatamente tomé toda la información de una y ya las puedo operar. Miren, puedo así acá simplificar. 20 con 100 es un quinto. 20 sobre 100 es un quinto. El 20 con el 100 lo simplifico y me queda un quinto también. O sea que todo esto es lo mismo que decir un quinto por un quinto por un quinto por P. ¿Bien? Y si calculamos ahora, un quinto por un quinto sería un 25avo. Y esto por un quinto y por P nos quedaría un 125avo por P. Ahora lo que nos queda es traspasar esta fracción a un decimal. Entonces, pero ojo acá, nos dicen, este porcentaje de cadena es equivalente a calcular qué porcentaje. Bien. Y para esto, entonces podemos llevar esta fracción a su forma decimal y luego transformarlo en porcentaje. O fíjense lo que voy a hacer. Esto es lo mismo que decir, voy a amplificar por 8. ¿Por qué voy a amplificar por 8?
Porque 1 por 8 me da 8 y 125 por 8 me da 1000. ¿Bien? Entonces, podemos llevar este 8 sobre 1000 a decimal, que nos quedaría 0,008. Bien, ojo acá, no tentarse, aunque en verdad el 0,008 no está dentro de la alternativa, pero como lo queremos llevar a un porcentaje, este valor lo multiplicamos por 100, dándonos finalmente 0,8%, y es por eso que acá marcamos la alternativa A, ¿ya? Pero me apuré porque tenía que esperar que se achicara este cuadro, ya, así que lo vamos a hacer todo de nuevo. Tenemos acá porcentaje, un porcentaje. Entonces repiten, tenemos 20% del 20%, de 20%, de 20% de P. Queremos al final ver a qué porcentaje equivale todo esto de acá. Ahora, delante lo hice en forma de fracción. Ahora lo quiero hacer en forma de decimal. Pongan atención. Recuerden que 20% es lo mismo que decir 0,2. El D es un por. El 20% es 0,2. El D es un por. El 20% es 0,2. ¿De quién? De P. Calculemos cuánto es 0,2 por 0,2. Este producto 0,2 por 0,2 me da 0,04. Ojo, es fácil confundirse y decir esto es 0,4. No. 0,2 por 2 es 0,4. En cambio 0,2 por 0,2 me da 0,04. Ahora esto lo tenemos que multiplicar por 0,2. Y multiplicamos 0,02, o sea, 0,04 por 0,04 multiplicado por 0,2 me va a dar 0,008 de P. Y si esto lo llevamos a porcentaje, recuerden que el porcentaje, cuando está, por ejemplo, 0,1, esto es 10%. Si yo tengo 0,25, esto es 25%. Pero si yo tengo, por ejemplo, 0,07, esto equivale al 7%. 0,021, esto equivale al 2,1%. Por lo tanto, si tengo ahora 0,008 de P, esto es lo mismo que decir el 0,8% de P. O sea, alternativa correcta, la opción A. Pregunta de resolver problema. Ya, me gusta molestar con esto, pero díganme, los que son fanáticos de la regla de 3, si es que le habría resultado más fácil ocupando regla de 3 o ocupando este método. Bien, ahí queda a criterio de cada uno. Recuerden que ustedes, la idea de las clases de matemáticas es que ustedes adquieran un montón de herramientas y que ustedes sepan ocupar esta herramienta dependiendo de la situación. Bien, y que pueden hacerlo de distintas maneras. Eso es lo bacán que tiene la matemática, que podemos tomar distintos caminos, pero lo importante es que vamos a llegar a un mismo resultado. La matemática, todo tiene lógica, todo tiene sentido, todo tiene una razón de ser. Nada es porque sí. Es por eso que a veces tomamos caminos más largos, caminos más cortos. Lo importante es que tenemos que saber llegar a la respuesta. Bien, ahí confirman que es buena técnica esa de pasar el 20% a 0,2 al tiro. Buena técnica, po. Ya, por eso es que es bueno tener presente de que los porcentajes siempre corresponden a una fracción del total, a una parte del total. Por lo tanto, si es una parte del total, corresponde a una fracción. Y todas las fracciones las podemos llevar a un decimal también. A ver, yo dice, mi profe decía que la regla de 3 no sirve porque uno no entiende el proceso. Exactamente lo que dije hace un momento. A mí me carga la regla de 3 porque uno se mecaniza y lo hace porque sí muchas veces. Bien, y ahí a veces pierde sentido lo que estamos haciendo. En cambio, si vemos el porcentaje y lo entendemos como una parte de un todo, bacán, ya entendimos eso y bueno, ya cuando lo entendimos, apliquemos la regla de 3 que nos sirve. Bien, pero importante primero antes que entendamos que es un porcentaje. Ya, ahí dice también es buena técnica, lo hubiera hecho así igual. Al menos yo ocupo la regla de 3 pero para casos específicos sí, pues. Ya, pero por eso, entendamos primero qué son los porcentajes, analicémoslo de esta manera como una fracción o como un decimal de una parte y luego apliquemos la regla de 3. Es como cuando yo, por ejemplo, cuando lleguemos a la clase de ecuaciones, a mí me carga, yo detesto cuando uno resuelve ecuaciones y dice, bueno, el 5 está sumando, pasa para el otro lado restando. Me carga cuando dicen eso, porque eso no es algo matemático. Las cosas no se mueven de un lado para otro en una ecuación. Ya vamos a llegar a la clase de ecuaciones y vamos a explicar bien esa parte. Y me van a entender por qué yo digo que a mí me carga cuando dicen eso. Y si fueran distintos porcentajes, exactamente lo mismo. Si fueran distintos los porcentajes, a ver, voy a borrar esta página de acá.
Por ejemplo, si fuesen distintos porcentajes, fuese el 30% de 25% de el 10% de 10.000, bueno, podemos transformar todo esto a fracción o a decimal como a ustedes les convenga. Yo prefiero fracción antes que decimal. En el caso anterior, para esta pregunta puntualmente, los cálculos con decimales no eran tan difíciles. Pero miren, esta pregunta lo voy a hacer con fracciones. 30% es 30 sobre 100. El D es un por. 25% es 25 sobre 100. El D es un por. El 10% es 10 sobre 100. El D es un por. Y esto me queda por 10.000. Voy a simplificar. Simplifico esto por 10. Simplifico este por 10. Y voy a simplificar el 10.000 que tengo acá por los 10 que tengo acá. Simplifico por 10, simplifico por 10. Simplifico por 10, simplifico por 10. Simplifico por 10, simplifico por 10. Y luego simplifico por 10, simplifico por 10. ¿Qué me queda hacer ahora? Multiplicar 3 por 25 por 1. O sea, 75. Listo. ¿Bien? Eso ya me agoté. A ver qué me ha dicho. Y si me necesito porcentaje, ya acabo de responder eso. No son vectores. ¿Por qué eso de no vectores? ¿Ya? ¿A qué te refieres? ¿Por qué dijeron algo por ahí? Vamos a ver vectores también en algún momento. ¿Ya? Eso. Y creo que esta era la última pregunta. Ojalá que sea la última pregunta. Sí. Terminamos por hoy, chicos, chicas. Cachen, vimos caleta de cosas hoy día. Bien, no, y me dicen que lo hago con decimal. Ya, hagámoslo con decimal. Ya estoy entusiasmado. Así que vamos con decimal. Ya, ahora, a pedido del público. ¿Cómo llevamos esto a decimal? Bueno, me quedaría 0,3. El D es un por. El 25 sería 0,25. El D sería un por. El 10% sería 0,1. El D sería un por. Y este 10.000. Veamos. 0,3 por 0,25. Esto me da 0,075. Ahora, si el 0,075 lo multiplico por 0,1, esto me da 0,0075. Entonces esto corresponde a un 0,75% de 10.000. Entonces ahora tengo que multiplicar 10.000 por 0,0075. Y esto cuando multiplicamos por 10, entonces vamos a ir corriendo las comas. Multiplicar 0,0... si multiplico por 10, la coma me quedaría acá. Si vuelvo a multiplicar por 10, me quedaría la coma acá. Si vuelvo a multiplicar por 10, la coma me quedaría acá. Y por último, con el cuarto cero, si vuelvo a multiplicar por 10, la coma me va a quedar acá. O sea que efectivamente la respuesta es 75 también. Se puede hacer también como decimales. ¿Ya? Eso, ya estoy cansadísimo, así que vamos a terminar. Voy a leer los últimos mensajes. ¿Qué dice? Ah, lo de que pasa al otro lado restando, así como que se movieron. Claro, pues. Ya no son cosas que nosotros aplicamos traslación y que mágicamente un número aparece en otro lado. Vamos a hablar de todo eso cuando lleguemos a ecuaciones. Falta bastante todavía para eso. Ahí Cotecita dice seco, profe. Bacán que lo considere así. Te agradezco también que aprecies cada una de las clases que realizo. Profe, ¿aparece el sistema de ecuaciones en la PAES? Sí. Aparece el sistema de ecuaciones. Jo pregunta, ¿a qué hora empezamos? Empezamos a las 20 horas. Ya todos los martes y jueves desde las 20 horas. ¿Qué más? Ahí Cotecita como siempre colaborando en el chat, respondiendo algunas cositas. Bien. Brigio, sí, profe, me pegué con la clase, gracias a entrar a su clase. Bacán, esta clase está grabada. Ya, así que en los próximos días va a estar cargado en mi canal de YouTube. Recuerden que estoy en YouTube como Prevomate también y hay un montón de material donde ustedes pueden trabajar. Hay clases de 1 hora y media. Hay incluso unas maratones que hicimos en TikTok el año pasado de 4 horas para la M2. Para que le vayan a echar un ojo. Bien. Y para terminar, el último spam. Ya. Porque la idea es poder financiar este proyecto y la forma de financiarlo es ofreciendo el material que yo elaboro. Bien, quien desee practicar porcentaje me puede hablar ya y puede obtener el acceso a la plataforma donde está todo ordenado el material de porcentaje. Está la guía con 30 preguntas que fueron seleccionadas y elaboradas estratégicamente para que puedan preparar la PAES
el solucionario donde se explica paso a paso cada una de las preguntas, apuntes para que puedan repasar el contenido, el compilado de preguntas PAES que está en las presentaciones, todo eso por 3 lucas. Y además van a tener la grabación de la clase que hice el año pasado en la plataforma y también van a poder acceder a esta clase también grabada. Bien, quien quiera conocer el material de Prevomate, mándeme un DM pidiéndome el material y yo se lo mando sin ningún problema. O pueden entrar directo a mi perfil de Prevomate, ahí donde está mi foto arriba, en chiquitito. Métanse a mi perfil de Prevomate y en la descripción dejé el link para que puedan entrar directamente a conocer el material. Bien, cada clase, el material de cada clase cuesta 3.000 pesos, 3 luquitas. Pero, si alguien desea suscribirse a todo el material para que lo tengan semana a semana y de manera anticipada, para que puedan estar en una plataforma privada, donde también ustedes van a poder dejar sus dudas, sus consultas, comentarios, etcétera. Y también ustedes van a tener la posibilidad de poder rendir un ensayo diagnóstico, intermedio y final. Todo eso por 35.000 pesos, si es que me dicen que estuvieron en el live, ¿ya? Así que quien desee practicar con el material de Prevomate, vayan a la plataforma o escríbame por DM, yo les mando la invitación, conozcan el material, pruébenlo, se van a dar cuenta que es un muy buen material y entrenen la matemática. La forma en la que confirmamos que en verdad estamos atendiendo la matemática es ejercitando. No sirve de mucho estar viendo video o estar escuchando a alguien explicar matemática si es que no lo llevamos a la práctica. Bien, así que ejerciten sí o sí. Y por último, para quienes van a rendir la PAES de invierno, está el pack completo, listo, ordenado, bonito en la plataforma para que lleguen, se metan y comiencen a trabajar. Son las 20 clases grabadas, son las 20 guías con 30 preguntas, son los 20 solucionarios, los 20 apuntes, las 20 presentaciones con un montón de preguntas PAES oficiales. Es decir, que en total tienen más de 800 preguntas para trabajar. Caleta, la PAES de invierno viene en un mes y 10 días, es para la quincena de junio. Están a tiempo todavía para prepararse. Bien, así que esto es una forma para hacerlo. El pack cuesta 45 lucas, pero para quienes están en esta transmisión, el pack cuesta 30.000. Me dicen por el interno, me escriben un DM, profe, estuve en el live, quiero el pack de invierno, 30.000 pesos. Bien, puede ser en cualquier momento, no necesariamente que sea ahora, pero para que se aseguren, háblenme nomás por interno, aprovechando el empujoncito de que ya están en esta presentación. Hablen con toda confianza. Lo mismo, si quieren pedir el material gratuito, háblenme con toda confianza, ya con mucha seguridad. Yo les voy a responder de manera bastante amable, siempre. Y con eso terminamos la sesión de hoy, por fin.